Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vayas a ver este video o el podcast. También recordemos que tenemos podcasts pues, para aquellas personas que les gusta más el podcast. Hay de todo, ¿no? Nuestros amigos, hay personas que les gusta estar mucho en YouTube y ven todos los videos por YouTube. Hay otros que lo hacen a través de los podcasts. Nosotros estamos ahorita precisamente en Evox, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, en otros más que a veces ya ni sabemos que toman nuestros audios y los ponen. Y pues puedes buscarnos, tenemos dos programas, La Biblia sin censura, en donde estará este episodio de la Biblia, el origen. Y el programa tú lo puedes encontrar como La Biblia sin censura, pero también tenemos otro programa que se llama Más presente, más conectado, en las mismas plataformas que acabo de mencionar, Apple Podcasts, Evox, Spotify, Amazon Music. Pues bueno, también ahí nos puedes seguir, o en Facebook, Amor por la Verdad, ahí estamos también. Y en Instagram estamos como ernestorosas.mx. Pues bien, es un gustazo siempre, para mí un placer poder compartir y enseñar pues un poquito de información que espero que sea de utilidad. Estamos en esta serie que se llama La Biblia, su origen, y pues antes de continuar, si no te has suscrito, por favor suscríbete en este canal de Ernesto Rosas, eh, ayúdanos con tus deditos, con tus like, y ponle la campanita para que cuando subamos algún material, de algún video, pues puedas tú estar avisado, que te avise, por eso la campanita. Bien, pues como hemos dicho en todas nuestras conferencias, enseñanzas, series, estás en un canal en donde converge la fe, la ciencia, la historia y la espiritualidad. Por favor, no olvides esto. Yo no tengo la verdad absoluta. No creo que yo me sepa todo. No, 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 no. No tengo la verdad absoluta ni el conocimiento absoluto para nada. ¿Sí? Y, y también no estoy compartiendo mis creencias. No comparto mis creencias. Eh, por eso siempre les pido, por favor, que todo lo que yo esté diciendo, verifícalo a través de, pues, de tu investigación seria, que puedas también experimentar todo lo que puedas investigar y que puedas sacar tus conclusiones, porque a ti te toca escoger qué pensar. En este canal animamos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a que piensen, a que usen esa facultad, ese gran privilegio de escoger qué pensar. Aquí no te vamos a promover una creencia, tienes que creer esto, al contrario, te promovemos que tú puedas investigar y sacar tus propias conclusiones, que es lo más importante. Lo que tú concluyas, eso es para ti y no lo vamos a debatir y o no, que está, no, señor. Lo que tú escojas pensar, está bien, vivamos felices, seamos felices con lo que escojamos que pensar. Pues bien, seguimos con la enseñanza y pues hoy vamos a ver alguna información. Lo que yo te traigo es información y por favor verifícalo. Hablando de las ciencias bíblicas, que tiene que ver precisamente la historia, arqueología, filología, pues ver los relatos en el idioma original, que el hebreo, que el griego, el arameo, en fin, todo esto de las ciencias bíblicas nos ayudan a leer de manera inteligente y comprender el mensaje que se transmitió el escritor de ese momento. Estamos viendo que pues la Biblia pues tiene escritos en diferentes épocas, años, y que los escritores, pues de acuerdo a, como lo hemos dicho en las entregas anteriores, los escritores pues compartieron, escribieron la manera en que ellos percibían la divinidad. Y pues bien, dentro de la misma Biblia, sobre todo la Biblia hebrea,
Por supuesto que hay muchos relatos, ¿sí? De guerras, de masacres, pues en una guerra no van a jugar a las canicas, o sea, en una guerra llegan a matar, ¿sí? Aunque hay personas que han dicho, no, pues cómo, la Biblia es muy sangrienta, hablando de la Biblia hebrea, es muy, muy sangrienta. Bueno, también la Biblia cristiana tenemos, aunque cuando se escribió esos relatos que hay en la Biblia cristiana, no hay una violencia como después, con las cruzadas y todo eso después del año del siglo cuarto, pues también hubo mucho masacre, mucha sangre corriendo por cuestiones de creencias, por cuestiones religiosas, que hasta el día de hoy sucede lo mismo como las guerras que escuchamos últimamente desde el año 2021, 2022, en Rusia, Ucrania, en fin. Hay también un trasfondo, no tan solo es político, sino que también hay un trasfondo religioso. Pues bueno, las ciencias bíblicas nos ayudan a comprender mucho mejor lo que estamos leyendo en la Biblia, que la Biblia, lo hemos dicho, no es un libro de historia, pero que tiene una gran riqueza de espiritualidad, una gran riqueza de principios espirituales universales. Algo que nosotros sugerimos es, pues las ciencias bíblicas nos ayudan, la historia y lo que acabo de mencionar. Hay personas que se cierran y dicen, yo nada más lo que dice la Biblia. Bueno, si así te gusta leer la Biblia, solamente la Biblia, pero sin conocer la historia, sin conocer el contexto histórico, el contexto político, social, económico, en fin, todo lo que la cultura de ese momento, qué hacían culturalmente, si no observas eso y dices, yo nada más lo que yo lea de manera literal, bueno, ahí van a tener lo que se llama eisegesis, es decir, vas a tener tu propia interpretación personal a lo que estás leyendo y pues eso es respetable. Cada quien puede interpretar, es más, la Biblia de manera en eisegesis, eisegesis significa que tú le das la interpretación personal sin investigación del contexto. Entonces podemos tener 8,000 millones de interpretaciones con eisegesis. Es decir, cada quien puede interpretar lo que se le dé la gana. Es respetable. Ahora sí que no hay problema. Eso ha traído pues una serie de teologías. Imagínate, la Biblia tiene más de 10 teologías. Estoy hablando de Génesis, Apocalipsis, más de 10 teologías. Y luego añádale la interpretación que cada quien le da. Por eso es que vemos tantas denominaciones, religiones y todo. Y pues, en fin, trae un problema muy fuerte de separación, divisiones y tantas cosas. Por eso dice aquí en la pantalla, observa la espiritualidad que transmite más allá de lo literal. Es decir, más allá de lo que estás leyendo en la Biblia, así literalmente. No, pues, que vino un pez muy grande, que puede ser una ballena, ¿sí? Y se tragó a Jonás. No, pues es que así pasó porque así dice literalmente que se tragó a Jonás. Bueno, eso es leer de manera literal y como hemos dicho, hay lecturas de la Biblia hebrea que pues, son mitos, que son novelas, que son parábolas, ¿sí? Que transmiten un mensaje. Pero eso pues hoy también lo vamos a observar. Entonces, observa la espiritualidad que va más allá de lo que se lee literalmente. Quédate con lo que te ayuda a ser mejor persona, a brillar cada día más, a elevar tu vibración. Recuerda que la luz es vibración, es energía, es vibración. Entonces, elevar tu vibración, tu brillo, tu luz. Quédate con eso, no con cosas que traigan debates y peleas. Eso no te ayuda a crecer. Eso es lo que te estamos ahora sugiriendo porque es lo mejor, ¿sí? Es lo que necesita la humanidad. Religiones y teologías, pues hay muchas en la Biblia. O sea, de un libro, de los libros sagrados para el judaísmo y para el cristianismo, han salido muchísimas denominaciones, sectas, en fin. Pero hablando de espiritualidad, solamente hay una, y es la que enseñó Yeshua de Nazaret. Cuando estamos viendo las escrituras del Nuevo Testamento, de acuerdo a los relatos canónicos de los 4 evangelios, pues Yeshua remarcó muchísimo la espiritualidad de las escrituras hebreas que existían en el primer siglo.
Las escrituras hebreas no nada más son las que conocemos ahorita en la Biblia, Antiguo Testamento, como se conoce, o el Tanaj. También había muchísimos libros apócrifos, ¿sí?, que se leían en aquellos tiempos. Sin embargo, Yeshua de Nazaret siempre tomó lo que es la espiritualidad de las escrituras hebreas conocidas en aquellos tiempos, ¿sí? Porque el mensaje de la espiritualidad es lo único que puede unir a la humanidad, es lo único. La espiritualidad une y no separa, no trae divisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando del amor, porque es amor, paz, alegría, conocimiento de ti mismo para evolucionar. Cuando tú haces esto, esto te ayuda a eliminar el miedo y la culpa, que pues es el resultado del ego, ¿sí? Del lado izquierdo de tu cerebro, el ego, sus piernas que se mueven perfectamente en esta dualidad, ¿sí?, es el miedo y la culpa. Entonces, cuando uno ve el mensaje de la espiritualidad que trae unidad, ¿sí?, que es amor, paz, alegría, conocimiento de ti mismo para que puedas evolucionar, pues oye, eso es lo mejor que un ser humano necesitamos, ¿sí? Entonces, cada vez que leas, mi sugerencia es, checa la espiritualidad. ¿En qué me ayuda a mejorar? Ser mejor persona, ser mejor hombre, mejor padre, mejor esposo, mejor empresario, en fin, empleado. Bien. Vamos a entrar ahora a lo que nos compete hoy. Vamos a hablar de la Torá, que son los primeros 5 libros que en el cristianismo le llaman Pentateuco, en griego, 5 libros, Penta. Pero la Torá va más allá, el significado habla de instrucción, ¿sí?, de enseñanza, instrucciones para dar al blanco, ¿sí?, para tomar decisiones correctas, dar al blanco. De ahí viene la contraparte, la palabra pecado, que así se le denominó, ¿sí?, en las traducciones, pero realmente el pecado viene siendo un error, los errores que cometemos cuando no damos al blanco, ¿sí? Dar al blanco, cuando no das al blanco significa errores, que significa también hablar o hacer cosas indebidas e injustas. Pues por supuesto contra tu prójimo, contra ti mismo. Primero contra ti mismo y contra tu prójimo. Eso es el pecado. Pero si quitamos esa palabra pecado que se oye tan religioso y ponemos error, ¿sí? Errores, ¿sí? Errar al blanco, errores. Y como dije hace un momento, ¿cuántas cosas hacemos en el día, ¿sí?, que hablamos o hacemos de manera incorrecta? Que erramos al blanco, porque hablamos y hacemos cosas incorrectas, impropias, injustas. ¿Ok? Pues bueno, la Torá significa que son instrucciones para dar al blanco, enseñanzas. Pero en pocas palabras, instrucciones. En la Torá hay 4 escuelas del pensamiento que nosotros vamos a ahora sí que ir distinguiendo poco a poco estas 4 escuelas, que está con una E. Cuando ustedes lean libros de ciencias bíblicas van a encontrar en algunos que hablan de que esta parte y ponen un paréntesis, la E, la J, la P, la D, en fin, que está la eloísta, la fuente eloísta, la yavista, la sacerdotal y la deuteronomista. La deuteronomista tiene que ver precisamente con el libro de Deuteronomio, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes, que realmente, pues estos libros pues eran un solo rollo, pero se hicieron en 2 partes. Entonces, este es el pensamiento o la escuela deuteronomista. Bien, el documento yavista, ¿sí?, es el más antiguo. Fue compuesto en Jerusalén en el año 950 antes de la era cristiana, en el reinado de Salomón, según pues ya ven, en ciencias bíblicas, ya les dije, cuestiones filológicas, arqueológicas, historiadores, todo. Ahí, de acuerdo a las ciencias bíblicas, fue durante el reinado de Salomón.
Comenzaba con la historia, precisamente este documento, no pierdas de vista, este documento traía desde Adán, de lo que es la creación. Ahora, para esto quiero decirles que esto fue en el año 950, pero hay escritos más antiguos, ¿sí? Que datan, por decirlo así, 5.000, 4.000, 5.000 años antes de la era cristiana, de registros de las tablillas de los sumerios, de los acadios, ¿ok? También hay registros egipcios hablando de la creación. Cuando nosotros vemos el relato de la creación en Génesis, es la versión, ¿sí?, hebrea, judía, israelita, como quieras llamarle, de la creación, que ahora sí que va muy, muy relacionada a las otras versiones de las otras culturas. Pero en este caso que estamos hablando de la Biblia hebrea, en Génesis pues está hablando de la historia de Adán, en Génesis 2, la desobediencia, la muerte de Abel, el diluvio, la torre de Babel, Abraham, Isaac, Jacob, José en Egipto, la opresión egipcia, nacimiento de Moisés, las plagas, algunos episodios del Sinaí y la llegada hasta la tierra prometida. Todo esto lo vamos a encontrar en lo que son pues la Torah, en Génesis, en el Éxodo, ¿ok?, que nos habla mucho de esto, y por supuesto también en Deuteronomio, que habla de esta situación. Ya Números pues, también habla de todo ese camino, esa trayectoria, de ese éxodo. Y pues Levíticos, que está hablando lo que es la cuestión, la liturgia del templo, la liturgia, la parte religiosa que ya se estaba estableciendo después del exilio, la religión judía, que realmente ahí es donde nace la religión judía como tal, porque antes pues había una serie de templos en diferentes lugares, a diferentes dioses y diosas, ¿sí? Pero después del exilio podemos ver que se centró todo en un solo lugar, tanto el poder político como el poder religioso se centró en Jerusalén. Pues bueno, vamos a seguir hablando a lo largo de esta serie muchas cosas interesantes. Ahora, los relatos yavistas, que estamos hablando que hay varias fuentes, son muy coloridos, como estamos aquí viendo, y muestran a un Dios muy colorido, muy cercano al hombre, con mucho antropomorfismo, es decir, con cuestiones humanas, las manos de Dios. O sea, Dios no tiene manos. Sí, cara a cara, hablar con Dios cara a cara. Dios no tiene cara porque Él es energía, es un espíritu, es energía. Pero bueno, aquí los yavistas lo manejaron de esta forma y lo presentan como el jardinero, el alfarero, como el sastre, el huésped de Abraham, pues fin, una serie de mezclas, ¿no?, de funciones, de oficios que vemos a través de la historia, de los relatos yavistas, y lo muestra de esa manera al creador, ¿no? Pues es el alfarero, ¿sí? Es el jardinero, el sastre, el que hace esto, en fin, para que en sus relatos pues haya ese mensaje y entender y comprenderlo. Ahora, nosotros no debemos perder de vista que estamos aquí en este plano terrenal, en esta vida, encarnados en este cuerpo, ¿sí?, que vinimos con un propósito, ¿ok? Y que pues ya con todo esto sabemos que realmente el Creador no tiene forma, no tiene forma humana. ¿Sí? Se dice que en el reino de los caballos, es una alegoría, piensan que su creador, su Dios, tiene forma de caballo, en fin, y así sucesivamente. Con la muerte de Salomón, de acuerdo a los relatos, ¿sí?, el reino se dividió en dos y el reino del sur se quedó con la obra yavista, ¿sí?, los judaítas. Más tarde, dice aquí que en el año 750 antes de la era cristiana, el reino del norte, con un autor anónimo, escribió su propia obra, recogiendo las tradiciones norteñas. Chequen eso, que eso es importante. Dice, y lo conocemos como el documento eloísta. ¿Okay? Entonces ya estamos viendo que después, ya con una referencia del norte, del reino del norte, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a lo que ellos veían, en fin, se hizo lo que es el relato eloísta, ¿sí?
que tiene que ver, por supuesto, con el Dios Eloísta. Ahora, el documento eloísta describe casi lo mismo que el yavista, de Yahvé, de Yud-Heh-Vav-Heh, solo que son relatos más cortos y evitan describir a Dios con características humanas. ¿Ok? Aquí ya los eloístas ya no te hablan del jardinero que tiene manos, caras, no, ya no. Sus relatos evitan que Dios hable cara a cara con el hombre, sino que habla desde el cielo, desde la nube o a través de los ángeles, a través de sueños. ¿Sí? Ahora, en este relato, de acuerdo a lo que está diciendo, el eloísta es un poquito más centrado. ¿Sí? Tiene más sentido. Más sentido. ¿Por qué? Porque realmente el Creador pues, no tiene forma, ya lo dijimos. Que sí se comunica con nosotros, sí, a través de sus ángeles. Ya hay una enseñanza que tengo por ahí en donde muestro que el Creador se comunica con nosotros a través de ángeles. Que nosotros podemos comunicarnos directamente al Creador, sí, y nos escucha, por supuesto, pero su respuesta viene a través de estos seres de luz conocidos como ángeles. Otros le llaman maestros, le llaman guías, en fin, pero ángeles, la Biblia le llama ángeles. Pues bueno, esta parte del eloísta tiene más sentido con lo que actualmente también se maneja, ¿no? De que el Creador se comunica con nosotros a través de sus ángeles. Ahora, el documento eloísta y se termina con la llegada a la tierra prometida, al igual que la yavista. O sea, las dos hablan, llegamos a la tierra prometida. Aquí viene un dato. El año 622 antes de la era cristiana, en el tiempo del rey Josías, en esos trabajos de reparación del templo, de acuerdo a los relatos históricos, dicen que se encontraron ahí pues, un armario, se encontraron un mueble en donde estaba ahí un documento. En el templo se lo encontraron y se le conoce como el código legal, ¿sí? Y pues contiene ahí leyes, en fin, que en ese momento, pues para el pueblo judío era desconocido totalmente. No sabían que existían esas leyes. Pero pues ahí, ya que encontraron ese documento, pues empezaron a complementarlo los escribas, ¿sí? Y para darle un poquito más realce y que tenga más pegue y hacerlo más impactante, pues escribieron una historia ficticia. Fíjense lo que se está diciendo, ficticia alrededor de Moisés, que estuvo a punto de morir, donde daba las nuevas leyes para que el pueblo las obedeciera. Aquí, esto es un tema donde pues, puede doler a los fundamentalistas, pueden entrar en un enojo, pero bueno, la historia sí lo muestra. ¿Okay? Por eso hay que verificar esta información, pero realmente investigar. Hay muchísima información, de veras, hay más de 1000 libros de historia que se han escrito, ahora sí, y sobre todo que empezó a descubrirse más información a partir del año 1800 a la fecha. Se han seguido encontrando más documentos, en fin, que respaldan todas estas investigaciones, estas pues, documentos que respaldan la historia, ¿no? Como un respaldo que verifica todo lo que se ha estado escribiendo al respecto. Entonces, lo que estoy diciendo de que se escribió una historia ficticia es importante. Cuando se estudia el libro del Éxodo, se encuentra realmente que eso fue una historia, una historia que fue hecha, ¿sí? Basada en diferentes tradiciones que se decían acerca de esas famosas salidas de Egipto, que se mencionan 3, aunque ahorita no voy a hablar del Éxodo, pero para que se den cuenta cómo se escribió una historia ficticia donde Moisés mismo está hablando de su propia muerte. O sea, dice, ¿cómo fue esto? Bueno, así nace el tercer documento conocido como el de los deuteronomistas o la segunda ley o las segundas leyes. ¿Okay? Entonces, cuando empiezas tú a darte cuenta de todo esto, cómo se fue formando la Torah, dice, bueno, ya empieza a tener sentido. ¿Por qué algunas cosas como que no encajan o por qué se te repite tanto esto? Pues bueno, se van a dar cuenta que se han recopilado documentos antiguos para hacer uno conocido como Torah.
Un siglo después, dice, en el exilio de Babel, de Babilonia, los sacerdotes deciden escribir un documento, ¿sí? Sacerdotes pues, que eran judaítas, que en esencia estos sacerdotes, que de acuerdo a los relatos hablan de los levitas, pero realmente su raíz de descendencia vienen de Egipto, son egipcios, ¿ok? En su momento, ya tengo todas esas enseñanzas también en mi canal, pero en su momento lo podemos ir viendo cómo es que se dice que son egipcios. Pero bueno, los sacerdotes deciden escribir un documento, ¿sí? Como el de los eloístas y yavistas, pero con una serie de leyes litúrgicas, ritos, fiestas, para que el pueblo no las olvidara en el país extranjero, cuando estaban exiliados. Entonces, este escrito comenzaba como el yavista, con la creación del mundo hasta la llegada a la tierra prometida. Entonces, ya aquí estamos viendo lo que es la versión ahora de los sacerdotes. Cuando los judaístas regresaron del exilio, los líderes quisieron recopilar las tradiciones para que se dieran cuenta que había 4 diferentes hablando de un mismo tema. Dice, pero para no perder ninguna, el copilador anónimo, no se sabe quién fue, pero pues que hizo un buen trabajo, hizo su mejor esfuerzo. Por supuesto que no es perfecto, lo sabemos, pero es un trabajo que es digno de admiración, porque pudo compilar aquí muchísima información que él tenía y pues hizo uno solo, y así nació lo que hoy conocemos como la Torá. Ya que tenía toda esta información, pues la empezó a copilar, empezó a armar a lo que hoy se conoce como Torá. ¿Con esto qué quiere decir? Pues de acuerdo a los datos históricos, ¿Moisés escribió la Torá? No, no la escribió Moisés. Ya vimos de dónde vienen los documentos yavistas, los documentos eloístas, los sacerdotales, y después cómo fueron compilados para formar lo que hoy conocemos la Torá, que es precisamente la constitución de un pueblo que regresaba del exilio. Una constitución donde hablaba de comportamiento, de ética, pero que también daba las bases de lo que iban a la liturgia religiosa, de cómo lo iban a hacer en el templo que iba a ser reconstruido. En el año 450, antes de la era cristiana, se hizo la fusión de las tradiciones escritas por 4 fuentes diferentes. Cortaron, las unieron, o sea, copiar, pegar, empezaron ahora sí que a unir toda esa, cuando empezaron a compilar toda esa información que ya tenían, y pues con fuentes diferentes, como ya dijimos, yavistas, eloístas, sacerdotal y la deuteronomista, y pues bueno, no se dieron cuenta cuando empezaron a cortar y a pegar para hacer un solo documento, pues no se dieron cuenta que había diferencias entre ellas. Por eso ahora nosotros tenemos un documento que no es perfecto, por eso yo les dije, no lo tomes de manera literal. ¿Por qué? Porque no es un libro de historia y vas a encontrar muchas contradicciones, pero el mensaje espiritual, la espiritualidad que nos va a ayudar a ser mejores personas, con eso nos tenemos que quedar. ¿Sí? Dice, por esta razón hay duplicados, incoherencias y contradicciones en la narración. Es por eso, porque había 4 fuentes, cortaron y pegaron sin fijarse cómo estaba, qué estaba diciendo, hacia dónde iba, cómo fue esto. Pues así sucedió. Entonces, la obra conocida como la Torá, que quiero aclarar, que no estoy atacando ni de... No, te estoy dando datos históricos que tú puedes verificar. Por favor, hazlo. Entonces no se trata aquí de venir a criticar, o no, señor, para nada. Pero creo que a mí en lo personal, a mí me ayudó muchísimo a comprender mejor lo que yo leía y que sigo leyendo. Entonces se conoce la Torá o el Humash, que también le dicen algunos, tuvo tanto éxito que las 4 obras originales quedaron en el olvido, así como ese famoso recopilador que ya les dije, un recopilador anónimo que hizo un trabajo, su mejor esfuerzo, pero que es digno de admirar, por supuesto, las unió y pues bueno, todo esto fue cuando fue atribuido a a un personaje, a una leyenda, a Moisés, ¿sí?
siempre, siempre los escritos se los van a atribuir a alguien. Por ejemplo, están los Salmos de Salomón. Los Salmos de Salomón, oye, pero los Salmos de Salomón, ¿cuándo los escribió? Oye, estos salmos fueron escritos aproximadamente entre el año 100 y el año 50 antes de la era cristiana. Oye, pero Salomón fue en el año 950 antes de la era cristiana. Bueno, para que te des cuenta que se escriben cosas a nombre de para darle un poquito más de realce, más peso. Ah, son de Salomón, que realmente no fueron de Salomón, fue de un escritor anónimo. Lo mismo tenemos el de Daniel. Daniel no lo escribió, fue un escritor anónimo, ¿ok? Daniel, que estuvo en el exilio, no, pues es que este escrito fue en el año, aproximadamente en el año 160 antes de la era cristiana. Entonces, así se acostumbraba antiguamente a hacer escritos y ponerle el nombre de algún personaje conocido o famoso. Lo mismo sucede con el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o la Biblia cristiana. Tenemos que dice, Pablo escribió 14 cartas, realmente escribió 7 nada más. Las otras 7 son escritos de algún seguidor, de algún discípulo que redactó a nombre de Pablo, ¿sí? Para darle más realce, porque ya Pablo pues era conocido en aquellos tiempos. Dice, no, pues Efesios, por ejemplo, Efesios no lo escribió Pablo, fue un escritor anónimo. Y puedo mencionarte otros más, pero así se acostumbraba. Bueno, esto es interesante porque ya te das cuenta, ¿sí? de cómo la Biblia fueron muchos escritos a nombre de. Por ejemplo, libros de Apocalipsis, del final, que se escribieron aproximadamente entre el año 300 antes de la era cristiana y el año 300 después de la era cristiana. Estamos hablando de aproximadamente 600 años. Hay más de aproximadamente 50 libros apócrifos que hay acerca del Apocalipsis. Está el Apocalipsis de Ezequiel, el Apocalipsis de Abraham. Por supuesto está el Apocalipsis de Juan, que no es el apóstol, sino es Juan, el escritor que hizo el Apocalipsis, que está en la Biblia cristiana, que por cierto no querían que estuviera en el canon de la Biblia cristiana. Había un debate tan fuerte y no lo aceptaban, y fue aceptado que se incluyera dentro de lo que hoy conocemos como Biblia cristiana o el Nuevo Testamento hasta el siglo X de esta era cristiana. Tú imagínate. Entonces, así como hay muchos libros, pues hay 80 evangelios, que ya lo he dicho, que son apócrifos, que le llaman, pero son evangelios que traen mucha información acerca de Yeshua de Nazaret, como por ejemplo que estuvo casado, en fin, otros que hablan que tuvo 2 hijos, ¿sí? Que se llamaba Efraín y Sara, en fin, hay tanta información apócrifa, pero pues que lo conocemos, que la iglesia, que ahora se conoce como la iglesia cristiana, la católica, que fue la que compiló, hizo el canon, pues solamente escogió a 4, que va de acuerdo a la teología, de acuerdo a la doctrina del cristianismo, donde presentan a un maestro, a un profeta que no tuvo mujer, que no tuvo hijos, en fin. Pero no es el tema ese, estamos hablando de la Biblia, aunque su origen, estamos con su origen, pero pues estamos hablando de las dos, un poquito de aquí, un poquito de acá, y reitero, esa información tú la puedes verificar. Bien, entonces el autor de Deuteronomio lo escribió en el siglo 7, siglo 8, 8 o 7, entre esos dos, entre el siglo 8 y 7 antes de la era cristiana. Entonces la primera edición de la Torá fue entre el año 400 y 350 antes de la era cristiana. La Torá se escribió después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón del 587 antes de la era cristiana. Ahora, un punto importante, a partir de ahí, cuando ya se hizo la primera edición que se entregó al pueblo, quiero decirles que ahí Esdras empezó a decir, esta es la palabra de Dios, no se usaba ese término, esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Se aceptó ese término hasta el año 100 antes de la era cristiana. O sea, el pueblo no aceptaba, esto es palabra de Dios, no lo aceptó, pero era tanto el taladrar, porque con Esdras de ahí se empezó a hacer las lecturas que hasta el día de hoy se hacen, ¿sí? de hacer las lecturas en el Shabbat,
de la Torá, en fin, y pues imagínate cada sábado, cada sábado, cada sábado, esta es palabra de Dios, esta es palabra de Dios, esta es palabra de Dios. La gente no la aceptó hasta el año 100, hasta el año 100 de esta era cristiana. Hasta el día de hoy siguen diciendo, esta es palabra de Dios, ¿sí? Sobre todo cuando hay una raíz de fundamentalismo, esta es palabra de Dios y son capaces de matar a aquel que diga que no lo es. Bueno, hacia el año 400, antes de la era cristiana, diferentes medios intelectuales de Judea y de Samaria se pusieron de acuerdo para publicar la Torá. Se convirtió en el documento fundador del judaísmo naciente, como hemos estado diciendo. Dice, la Torá escrita debe ser complementada por la Torá oral, ¿sí? Ya que necesita constantemente la adaptación e interpretación. ¿Ok? Pero aquí viene un midrash que es algo que dicen, pero que no hay una base, no tiene historicidad de eso, que Moisés dio la explicación a Josué, la explicación, la parte oral, lo que se conoce la instrucción oral, Torah es instrucción, y luego Josué a los jueces, y así sucesivamente se fue pasando de generación en generación la Torah oral, la instrucción oral o la explicación, pero que se tiene que adaptar a la época, a lo que se está viviendo. Y por eso hay que hay esa interpretación y esa adaptación, vamos a decir, cada año, cada época. Entonces la Biblia hebrea no contiene tratados filosóficos y prefiere el lenguaje mítico, o sea, mitos. Esto es importante que nosotros lo veamos, que hay mucho mito dentro de la Biblia hebrea, de los escritos hebreos, de la Torá, tan solo de Génesis. Hay muchísimo mito, no se imaginan cuánto. Esto es como para poder hacer solo una serie de los mitos que hay en Génesis. ¿Te interesa? Nada, ¿en serio te interesa? Pues házmelo saber, porque hay muchísimos mitos. De hecho, en los Humash que hay de la Torá, en el judaísmo, vienen explicaciones de las porciones que se leen cada semana. Y te digo porque yo investigué, tengo el Humash, investigué lo que dicen y son mitos, totalmente mitos. Son mitos ancestrales, pero que hoy dentro del Midrash que se da en el Shabbat, la explicación, ¿sí? E interpretación, hay mucho mito en esas explicaciones. Pues bueno, si te interesa, dímelo, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a esa serie? ¿Cómo sugieres? Génesis y sus mitos. A ver, dame sugerencias, dame sugerencias. Bueno, el mito, ¿qué es el mito? Es un lenguaje que sirve para el mundo antiguo como en la actualidad, para expresar de modo narrativo las interrogantes, las búsquedas, las angustias y las esperanzas que otros tipos de discursos no es posible, no es siempre posible. Entonces, para poder dar esperanza, sobre todo al pueblo, dar ese mensaje, usan el mito para transmitir. Por ejemplo, el escrito de Apocalipsis es un escrito de esperanza nada más. Es un escrito visionario, pero no es profético como tal. De hecho, tengo una serie que así se llama, Los Apocalipsis. Entonces, no es una profecía, no, es un escrito visionario. Pero más que nada está dando en un lenguaje mitológico, una información para esa época del primer siglo, finales del primer siglo, principios del segundo siglo, perdón, lo que estaba sucediendo a nivel político, social, económico, de lo que estaba viviendo en Israel, ese pueblo bajo el yugo de los romanos. Entonces hay que ver toda esa información. Y este es uno de los apocalipsis que hay, que son 50. Bueno, aquí ya para ir terminando, Felipe y el etíope, ¿sí? Y dice el relato que fue trasladado Felipe y se encontró con el etíope que pues había visitado ahí las tierras de Israel y dice, y que se le acerca y le dice ahí en su carro, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le contesta
el etíope dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Sí? Que alguien me explique. Entonces, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y aquí este es un punto interesante. ¿Cómo voy a entender esto si nadie me lo explica? Pero no una explicación de eisegesis, de lo que yo interpreto. No, hay que ver la historia, cuál fue el mensaje que transmitió y bueno, lo que hemos dicho en esta entrega. Pero bueno, para terminar, quiero que reflexionemos en esto. Y tú entiendes lo que lees en la Biblia hebrea y en la cristiana. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué es lo que aprendiste o qué aprendiste para mejorar tu vida? ¿Cambió tu percepción de las situaciones de la vida? ¿Aprendiste a ver la vida desde la zona de paz? ¿Te ayudó a vivir en el aquí y en el ahora, libre de toda culpa y miedo? Esto es lo que realmente necesitamos extraer de las historias, de los mitos, de las leyendas, de las novelas, de las parábolas que hay dentro de la Biblia. No verlo literalmente. Si pasó o no sucedió, a mí en lo personal, a mí me da igual. Si a este Jonás se lo tragó o no se lo tragó un pez, me da igual, la verdad. No altera nada en mi vida. Pero el mensaje que transmite ese relato o ese cuento, como le quieras llamar, más bien es un parábola o un cuento, pero que tiene un mensaje. El mensaje sí es muy poderoso que podemos nosotros extraer para nuestra vida diaria, ¿sí? Que nos va a dar una gran enseñanza. Y yo con eso me quedo. Lo demás, que si se quedó, que no se quedó, que creció una planta y que el profeta, que Jonás, que no sé qué, que bla, bla. Bueno, el relato está muy bonito, ¿sí? Esa historia ficticia, ese cuento, esa parábola, pero el mensaje es poderoso. Yo con eso me quedo. Reitero, ¿para qué lees la Biblia entonces? Para debatir si pasó o no pasó. Eso te ayuda a cambiar. Eso te ayuda a ser mejor persona, mejor hombre, mejor mujer. Eso te ayuda a elevar tu vibración de tu luz. Mejor quédate con lo que te ayude a crecer, con lo que te ayude a evolucionar. La bibliografía que yo te sugiero, hay mucho más, pero pues tenemos el monoteísmo y poder de Tomás Romer, los mitos hebreos de Robert Graves, te lo recomiendo muchísimo. Introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer y la Biblia del Peregrino, tomo 1, 2 y 3 de Luis Alonso Schockel, que trae ahora sí que explicaciones en la lectura muy históricas. Entonces yo te recomiendo esta Biblia donde tú puedes consultar y tener una información impresionante. Pues bueno, ya sabes, ahora te toca escoger a ti qué pensar. Yo te di información, verifícala a través de tu investigación, ¿sí? Y saca tus conclusiones porque ahora a ti te toca escoger qué pensar. Pues bien, llegamos al final de esta entrega. Estamos entregando la Biblia, su origen, la cuarta entrega. Espero que haya sido de utilidad toda esta información, ¿sí? Que no te estoy compartiendo mis creencias ni mucho menos. Es información que está fundamentada en la historia, arqueología, filología, en fin, que tú puedes verificar a través de tu investigación. Y recuerda, es mejor sacar el mensaje de espiritualidad que tiene cada relato, cada historia, cada cuento, cada novela, cada parábola, poder sacar, ¿sí?, lo que me ayude a mí a ser mejor persona, a crecer. ¿Ok? Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México, para todas las naciones y al infinito y más allá. Nos vemos en la próxima, si el Creador nos permite seguir respirando, para la quinta entrega con el favor del Eterno. Nos vemos. Hasta pronto.